Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión en línea número 2. Recuerden que esta es la sesión en línea de nuestra formación English That Works, el nivel número 1. Muchísimas gracias por mostrar esa activa participación durante lo que llevamos de nuestro curso y los invito a que sigan realizando el excelente trabajo que han venido realizando. Bueno, para esta sesión en línea me gustaría comentarles que vamos a abordar una metodología muy similar a la que trabajamos en la sesión en línea pasada, que consiste en, primero, mostrarles una presentación que tengo preparada para ustedes, de tal manera que les pueda contar acerca de las evidencias que hacen parte de la actividad de aprendizaje número 2 y también poderles comentar acerca del material de aprendizaje que vamos a estudiar para esta segunda unidad. De igual manera, vamos a realizar un recorrido por nuestra plataforma Territorium, de tal manera que podamos identificar esos botones clave que nosotros vamos a tener en cuenta para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra formación. Bueno, entonces para comenzar con nuestra agenda temática, entonces me permito compartir con ustedes mi pantalla. Bienvenidas las personas que se acabaron de conectar. Les doy una cálida bienvenida a nuestra sesión en línea. Buenos días, profe. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, entonces ya que estamos en nuestra presentación, entonces como les mencionaba, esta es nuestra segunda sesión en línea de la formación English That Works, el nivel número 1. Recuerden que quien les habla es Tatiana Hernández y Fuentes. Yo soy instructora de inglés virtual del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima y tengo el gusto de compartir con ustedes este proceso de aprendizaje. Bueno, en cuanto a nuestra agenda temática, entonces el objetivo de hoy es poder abordar la actividad de aprendizaje número 2. Para ello vamos a realizar esta presentación y posteriormente vamos a realizar un recorrido por la plataforma. Al finalizar, si de pronto no les ha quedado claro alguna actividad, alguna evidencia, con mucho gusto podemos responder todas esas dudas en una ronda de preguntas. Bueno, entonces de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, la actividad de aprendizaje número 2 está programada desde el 29 de marzo, es decir, desde hoy hasta el 4 de abril. El resultado de aprendizaje que queremos alcanzar con esta actividad es el de compartir información respecto a rutinas, haciendo uso de la estructura, el vocabulario y contextos requeridos. Para ello vamos a desarrollar y vamos a enviar 3 evidencias. La primera de ellas se llama Daily Routines, en la cual nosotros vamos a describir nuestra propia rutina. La segunda evidencia es una actividad interactiva. Recordemos que esas actividades interactivas son los juegos que nosotros desarrollamos dentro de la misma plataforma. Y para la última, vamos a realizar la comparación entre rutinas. El material de formación que vamos a estudiar se llama How often do you study English? Es decir, ¿con qué frecuencia estudias inglés? Y en este material de formación vamos a encontrar un componente gramatical y un componente de vocabulario. El componente gramatical hace referencia al presente simple, que es ese tiempo que me permite hablar de acciones que realizo, por ejemplo, diariamente, que realizo semanalmente o que realizo con una determinada frecuencia de tiempo. Adicional a ello, vamos a complementar esa gramática con el vocabulario relacionado con los adverbios de frecuencia y cómo podemos incluir estos adverbios de frecuencia dentro de las oraciones. Y adicional a ello, el material de formación nos ofrece un apartado en donde está la pronunciación de los sustantivos regulares e irregulares en su forma plural. Recordemos que todo material de formación tiene su material de apoyo y glosario que permite complementar, que permite profundizar esa información que encontramos aquí en el material de formación. Sin embargo, recordemos que los ejercicios que aparecen plasmados tanto en el material de formación como en los materiales de apoyo no son calificables. Lo que son calificables son las evidencias que vamos a detallar más adelante. Bueno, y antes de hablar de las evidencias, entonces recordemos esta nota.
Recordemos que en este caso no vamos a trabajar por equipos, no vamos a trabajar en grupos, sino que vamos a trabajar de manera individual. Entonces, cada uno de ustedes estará a cargo de desarrollar sus propias evidencias. De pronto, aquellas evidencias que sean desarrolladas en conjunto, que detecte que de pronto las han desarrollado un número de estudiantes y demás, no van a ser aprobadas. Y algo muy importante que he notado todavía en las actividades de la unidad número 1, me están enviando el desarrollo de las evidencias en español en algunos casos. Entonces recordemos que esta es una formación en donde se busca que nosotros mejoremos las competencias en inglés y para mejorar esas competencias en inglés debemos practicarlo. ¿Y cómo lo vamos a practicar? Haciendo las evidencias en inglés. ¿Listo? Entonces, para que no nos vayamos a olvidar de eso. Que si nosotros estamos realizando una evidencia en inglés y no sabemos cómo se dice una palabra, no sabemos cómo podemos escribir una oración o decir una oración, busquemos en el diccionario, busquemos en el traductor, busquemos en el material de formación, consúltenme a mí, pero la idea es practicar. La idea es que nosotros podamos mejorar ese nivel de inglés. ¿Listo? Entonces nos vamos a olvidar del español cuando estemos desarrollando las evidencias del curso. Bueno, entonces en la primera evidencia, que se llama Daily Routines, nuevamente vamos a realizar la grabación de un audio. Este audio lo podemos grabar de acuerdo a su preferencia. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el computador, pero si su computador, por ejemplo, no tiene el micrófono activado, podemos utilizar el celular. Entonces ya nosotros determinaremos si en el celular vamos a utilizar una aplicación especial para grabar audios o si, por ejemplo, vamos a utilizar el grabador de notas de voz de WhatsApp y eso es lo que vamos a utilizar como audios. ¿Qué recomendación les doy? Que si nosotros, por ejemplo, trabajamos con el celular, algunas veces, yo diría que la mayoría de las veces, nos queda en un formato .ogg y ese formato no es compatible con la plataforma. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es buscar en Google un convertidor de audios de tal manera que ese formato que no nos sirve, que es .ogg o .acc, lo pasemos a un formato que sí nos sirve, que puede ser .mp3 o .mp4. Recordemos que estos son los archivos compatibles con la plataforma y estos son los que la plataforma nos va a dejar cargar. Si de pronto nosotros tratamos de subir ese archivo original que es .ogg, la plataforma lo va a rechazar y ahí nos va a decir, este archivo no es compatible. A continuación se presenta el listado de las extensiones que son compatibles con la plataforma. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que hay varias herramientas para poder nosotros realizar esta actividad. En la grabación de este audio, la idea es que nosotros podamos describir una rutina diaria. Ya depende de nosotros si, por ejemplo, queremos hacer la rutina de los días de entre semana o si queremos contar la información o la rutina que nosotros llevamos a cabo el fin de semana. Eso ya depende de cada uno de nosotros. La idea es que al realizar la descripción de esa rutina, nosotros contemos mínimo 15 actividades. Entonces, que a qué horas me levanto, que a qué horas me baño, que a qué horas me lavo los dientes, por ejemplo, a qué horas voy a estudiar, a qué horas voy a trabajar, entre otros. Bien, entonces esa es la idea. Cuando nosotros estemos realizando esa rutina, una recomendación. Normalmente nosotros decimos la hora. Entonces, por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana. La idea es que toda la oración la digamos en inglés, incluido el número. ¿Listo? Entonces no es que digamos, I usually get up at 6 de la mañana, sino at 6 in the morning, para que nosotros veamos ese avance, ese progreso en las competencias de inglés. La segunda actividad es una actividad interactiva. Recordemos que las actividades interactivas son las que se desarrollan dentro de la misma plataforma. Y aquí me gustaría recordarles que las actividades interactivas no las califico yo, sino que las califica la plataforma automáticamente una vez la plataforma contabilice los intentos. Entonces mi recomendación aquí es que nosotros realicemos las actividades interactivas y nos aseguremos que llegamos hasta el final, hasta el pantallazo final de esta actividad interactiva.
porque si de pronto nosotros nos salimos en la penúltima pregunta o de pronto si nosotros nos salimos antes de que nos salga el resultado de la última pregunta, la plataforma va a decir, esta persona no realizó el intento y por ende no se le va a ver reflejada la calificación en el centro de calificaciones. Entonces, sí o sí, para que nosotros podamos obtener esa nota en el centro de calificaciones, debemos haber completado la actividad interactiva. Esa es mi recomendación. Que si de pronto no nos abre la actividad interactiva automáticamente, tengamos un poquito de paciencia porque como es un juego, algunas veces es un poco pesado y de acuerdo a las características de nuestro computador, de acuerdo a las características de nuestro internet, en algunas ocasiones no carga automáticamente, sino que se demora unos segundos adicionales. Otra recomendación que les puedo dar es que de pronto, si estamos trabajando por Mozilla y no nos sirvió, entonces utilicemos otro explorador, utilicemos Google Chrome, utilicemos Microsoft Edge o el que nosotros consideremos que de pronto puede tener un mejor funcionamiento en el desarrollo de estas actividades interactivas. Y finalmente tenemos nuestra tercera evidencia que se llama Aware of Differences and Similarities. En este caso vamos a descargar un archivo en Word. En ese archivo de Word nos van a comentar la rutina de un personaje que se llama Scott. La idea es que nosotros leamos la rutina de este personaje y empecemos a compararla con nuestra propia rutina. Entonces allí vamos a poder identificar similitudes y diferencias con nuestra rutina. Entonces, por ejemplo, las similitudes puede ser que los dos realizamos la misma actividad. Una diferencia puede ser que a pesar de que realizamos la misma actividad, la realizamos en diferentes momentos del día. O una diferencia puede ser que él realiza una determinada actividad y yo realizo otra actividad en ese espacio del día. ¿Listo? La idea es que podamos encontrar tanto similitudes como diferencias de tal manera que podamos utilizar tanto oraciones afirmativas como oraciones negativas. ¿Cuántas vamos a encontrar? Mínimo 6. ¿Listo? Ya nosotros determinaremos si, por ejemplo, de estas 6 queremos relacionar 3 similitudes, 3 diferencias, o 4 similitudes y 2 diferencias, o si queremos, por ejemplo, hacer más de 6, son completamente bienvenidas. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a nuestra plataforma territorio. Entonces, les voy a mostrar un recorrido por la plataforma de tal manera que podamos contextualizarlos. Bueno, entonces para ingresar a nuestra plataforma vamos a visitar la dirección que vemos en pantalla, sena.territorio.la. Podemos visitar esta dirección o podemos ingresar a la que tradicionalmente hemos ingresado, que es la de www.senavirtual.edu.co. Cuando nosotros ingresemos a esta dirección, este es el pantallazo que nos va a aparecer. Entonces la idea es que bajemos un poco y demos clic aquí en este botón que se llama Ingreso a Cursos LMS Sena. Entonces damos clic y la idea es que aquí nosotros completemos estos campos para poder autenticarnos. Entonces vamos a ingresar nuestro tipo de documento de identidad, número de documento de identidad y contraseña. La contraseña es exactamente la misma que nosotros hemos dispuesto para Sena Sofía Plus. Que si en algún momento nosotros no nos acordamos de esa contraseña, entonces podemos ingresar a Sena Sofía Plus para restablecerla. ¿Cómo la podemos restablecer? Entonces ingresamos a Sena Sofía Plus y por aquí hay un botón azul que se llama Olvidó su contraseña. Entonces, en Olvidó su contraseña nosotros tenemos dos mecanismos. El primer mecanismo es que nosotros restablezcamos la contraseña y Sena Sofía Plus nos envía un mensaje, un correo, a esa dirección de correo electrónico que nosotros tenemos registrada en Sena Sofía Plus. Y de esa manera, a través de este correo electrónico, podemos restablecer la contraseña. Pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones el correo electrónico que tenemos registrado en Sofía no es el que estamos utilizando actualmente. Entonces, si eso nos llega a pasar, entonces hay un segundo mecanismo para restablecer la contraseña
que consiste en digitar la fecha de expedición del documento y si esa fecha de expedición coincide con lo que nosotros previamente hemos registrado, entonces Senasofía Plus nos permite cambiar el correo electrónico que tenemos registrado, se realiza un nuevo envío de correos electrónicos y ya con ello podemos restablecer la contraseña. Entonces, para que tengamos en cuenta que ese restablecimiento de la contraseña se hace es por Senasofía. Bueno, entonces supongamos que este no es el caso de nosotros y que pudimos ingresar a la plataforma Territorium sin ningún inconveniente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a encontrar por acá en la página de inicio todas las formaciones a las cuales nos encontramos vinculados en el momento. La idea es que demos clic sobre el nombre de la formación que nos interesa, que en este caso es English That Works 1. Entonces ingresamos y lo primero que vamos a encontrar allí son los anuncios. Esos anuncios son los que nos llegan con copia a los correos electrónicos. Entonces, en los anuncios, por ejemplo, vamos a ver cuándo son los inicios y cuándo son las finalizaciones de cada una de las unidades. Entonces, por ejemplo, hoy vemos inicio de segunda unidad. Entonces decimos, uy, ya tenemos que estar al día con todo lo que está antes. Entonces, eso nos sirve de una alerta. Ahora, fíjense que en estos anuncios también vamos a identificar los cuadros de honor. Los cuadros de honor nos muestran los aprendices que se encuentran al día, a la fecha. Es decir, que han cumplido de manera acumulativa con las evidencias programadas de ahí hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en el cuadro de honor de la unidad número 1 están los aprendices que están al día con las actividades previas y con la Activity One. En el cuadro de honor número 2 estarán los aprendices que estén al día con las actividades previas, la actividad 1 y la actividad 2, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros no nos encontramos en el cuadro de honor de nuestra respectiva formación, también nos puede servir de alerta porque eso quiere decir que nos falta algo para poder estar al día. Puede ser que de pronto no hemos desarrollado alguna actividad o puede ser que nosotros de pronto desarrollamos la actividad, pensábamos que nos había quedado bien, pero infortunadamente no. Entonces, en esos casos donde de pronto no hayamos aprobado alguna actividad, miremos la retroalimentación y con ello entonces podremos identificar cuáles son esas alternativas de mejora para poder presentarla nuevamente. ¿Listo? Entonces, para que estemos atentos a esos anuncios que se van publicando. Bueno, entonces, si de pronto nosotros no aparecemos aquí en el cuadro de honor o si de pronto aparecemos pero queremos estar vigilando nuestro proceso constantemente, entonces les recomiendo que nosotros vayamos a este botón que se llama calificaciones. Es un botón que aparece en el menú de herramientas del lado izquierdo de la pantalla. Entonces, cuando nosotros ingresamos a calificaciones, nos va a abrir una nueva pestaña. En esa nueva pestaña nos va a mencionar nuestros datos personales y la idea es que demos clic aquí sobre este botón naranja que es el más de actividades complementarias. Cuando nosotros damos clic aquí en este más, entonces como ustedes lo notaron, nos va a aparecer el despliegue de todas las actividades que tenemos programadas para nuestra formación. Para poder aprobar el curso, la idea es que todas estas actividades, que en total son 13, aparezcan en A. Es decir, debemos haber enviado y aprobado las 13 actividades para poder aprobar la formación y con ello obtener un certificado. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este centro de calificaciones? Si a nosotros nos aparece al frente de una actividad una A, significa que la actividad fue enviada y fue aprobada. Si de pronto nos aparece una D, significa que la actividad fue enviada, pero no fue aprobada. Y si nos aparece un espacio en blanco, significa que la actividad no ha sido enviada o no ha sido calificada. Entonces, para que rectifiquemos y así estemos pendientes de nuestro progreso en la formación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las evidencias. Entonces, para ello vamos a ingresar a contenido del curso. Contenido del curso es este botón que aparece de cuartos en el menú de herramientas. Entonces, en contenido del curso es donde nosotros vamos a encontrar toda la información relacionada con nuestro programa de formación.
Entonces, para iniciar, nos aparece la carpeta Proyecto. Entonces, en la carpeta Proyecto vamos a encontrar, por ejemplo, la información del programa, como el diseño curricular, y en segunda medida vamos a encontrar el cronograma de actividades. Aquí me voy a detener un momentico para hablarles acerca de las fechas. Entonces, recuerden que el cronograma de actividades al inicio nos relaciona 3 fechas. Entonces, una fecha de finalización, que es el 28 de abril del 2022. Esta es la fecha que a ustedes les aparece en Senasofía Plus, pero esta fecha corresponde al cierre administrativo del curso. Es decir, el día en el que yo muy temprano en la mañana emito los juicios evaluativos definitivos por cada uno de ustedes. Por eso no podemos confundir esa fecha de finalización con la fecha límite para enviar las actividades que corresponde al cierre académico. Este cierre académico se da 2 días hábiles antes de esa fecha de finalización. Entonces vamos a tener la plataforma disponible hasta el 26 de abril del 2022. ¿Por qué me gusta hacer mención en estas fechas? Porque muchas veces nosotros nos confiamos en lo que alguna vez vimos en Senasofía Plus y decimos, hasta el 28 de abril tenemos plazo para enviar las actividades. Y cuando de pronto ingresamos el 27, cuando de pronto ingresamos el 28, ya nos damos cuenta que el curso ni siquiera nos aparece en la plataforma. Entonces, para que no nos vayamos a confundir y estemos muy atentos al cierre académico de la formación. Ahora, la actividad de aprendizaje número 2, como les había comentado, está programada del 29 de marzo al 4 de abril. Pero recuerden que todas las actividades están programadas para recibir entregas tempranas y entregas tardías. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hasta esta semana tenemos la oportunidad de conectarnos porque estábamos ocupados, porque teníamos pendientes en el trabajo, en el colegio y demás, no hay ningún problema. Todavía estamos al tiempo de ponernos al día. Entonces, por ejemplo, que hoy tenemos bastante tiempo y vamos a ponernos juiciosos con el curso. Entonces, hoy podemos enviar actividades de la unidad número 2, pero también podemos ponernos al día con la unidad número 1 y con las actividades previas. No hay ningún inconveniente. Y lo mismo en el caso opuesto, que por ejemplo, esta semana tenemos bastante disponibilidad porque estamos en vacaciones, en compensatorios y demás. Perfecto. Entonces, no solamente podemos enviar actividades de la unidad número 2, sino que podemos adelantarnos con las siguientes unidades. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ser autónomos en la distribución de nuestro tiempo. Eso sí, no vamos a ir más allá de la fecha límite para enviar las evidencias, que es del 26 de abril a medianoche. Bueno, entonces recordemos que aquí en esta carpeta de Previous Activities es donde nosotros podemos enviar el documento de identidad escaneado. En Activity 1 es donde vamos a enviar las evidencias de la actividad de aprendizaje número 1. Y ahora vamos a ingresar a la que nos compete el día de hoy, que es la Activity 2. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los materiales. Entonces, cuando nosotros ingresamos a los materiales, entonces lo primero que nos va a aparecer son las instrucciones de cómo podemos desplazarnos a través de estas unidades de contenido. Entonces lo que nos dicen acá es que vamos a utilizar los botones que aparecen en la parte superior o que aparecen en la parte inferior para poder desplazarnos. Entonces si nosotros vamos con la flecha que apunta hacia la derecha, vamos a encontrar el material de formación. Recordemos que el material de formación viene en 2 versiones, una versión multimedia, una versión descargable. Ambas tienen exactamente el mismo contenido, es decir, ambas abordan la misma gramática, ambas abordan el mismo vocabulario. Lo que cambia es el cómo está presentando ese contenido. Entonces, la versión multimedia es una versión mucho más dinámica, pero la versión descargable también tiene su ventaja y es que nosotros podemos acceder al documento, podemos guardarlo, por ejemplo, en nuestro computador y después podemos acceder a él sin necesidad de tener que estar en la plataforma o de tener que estar conectado a una red. Entonces, como les había comentado, la gramática que se va a abordar está relacionada con el presente simple. Entonces resulta que el presente simple es un tiempo gramatical que nos permite hablar acerca de
acciones que nosotros realizamos con una determinada frecuencia. Entonces, para el presente simple nosotros tenemos una estructura para oraciones afirmativas, para oraciones negativas y para oraciones interrogativas. Entonces, en el caso de las oraciones afirmativas, nosotros tenemos un sujeto. Ese sujeto se puede ver representado por un pronombre personal, como es el caso del I. Puede ser representado a través de un nombre propio, como por ejemplo Tatiana, o puede ser representado a través de un sustantivo, como por ejemplo un tarro, ¿sí? Después de ese sujeto, entonces viene el verbo, y aquí es donde debemos tener presente cuál es el sujeto del cual nosotros estamos hablando. Porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del I, del you, de they o de we, va a ir el verbo en su forma base. Pero si nosotros estamos hablando de una tercera persona en singular, es decir, si estamos hablando de she, de he o de it, entonces ese verbo va a cambiar un poco. Normalmente es cuando nosotros vemos que a ese verbo se le agrega S para poder conjugarlo de manera correcta. Y después del verbo va el complemento. Ahora, no queremos hacer una oración afirmativa, sino que queremos una negativa. Entonces lo que hacemos es agregar el auxiliar y la partícula de negación. Para el presente simple nosotros tenemos dos auxiliares, el do y el does. El do lo vamos a utilizar con I, you, we y they, y el does lo vamos a utilizar para el he, el she y el it. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el material de formación? Que nosotros podemos presentar la contracción, que en este caso sería el don't, por ejemplo, si estamos hablando con amigos, si estamos hablando con algún familiar cercano. Pero si de pronto nosotros nos estamos dirigiendo al jefe, estamos redactando una comunicación oficial, entonces es mejor que nosotros utilicemos la forma extendida, que sería el do not. Si tenemos que utilizar el does, entonces sería doesn't o does not. Ahora, como en este tipo de oraciones nosotros estamos utilizando el auxiliar, el verbo iría en su forma base. Es decir, aquí independientemente del sujeto del que estemos hablando, vamos a dejar el verbo en su forma base, porque como ya estamos utilizando el auxiliar, ya estamos dando cuenta del tiempo gramatical al cual estamos haciendo referencia. Y después de ese verbo iría el complemento. Ahora, en el caso en que nosotros queramos realizar una oración interrogativa, entonces recordemos que hay dos tipos de oraciones interrogativas. En algunas ocasiones nosotros realizamos una pregunta en donde esperamos que nos respondan sí o que nos respondan no. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es invertir la posición entre el auxiliar y el sujeto. Y al final agregamos el signo de interrogación. Recordemos que en inglés, a diferencia del español, nosotros únicamente cerramos signo de interrogación. Bien, si queremos indagar por información adicional, es decir, ya no queremos decir le gustan las películas, sino dónde le gusta ver películas, entonces lo que hacemos es agregar esas preguntas WH antes de la estructura inicial que vimos. Y ya con ello podemos indagar acerca de información adicional. Bueno, entonces por aquí el material de formación nos presenta una lista de verbos que nosotros normalmente utilizamos para describir rutinas. Y después de ello, entonces nos presentan las preposiciones que, por ejemplo, la preposición at la vamos a utilizar en estos casos. Cuando nosotros estamos hablando acerca de horas en específico, entonces a las 6 de la mañana, at 6 in the morning, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando hacemos referencia a algunos momentos del día, como por ejemplo el mediodía, la medianoche y la noche. El on lo vamos a utilizar cuando estamos haciendo referencia a fechas. Entonces, por ejemplo, el 20 de septiembre, días de la semana, como por ejemplo el lunes, el martes, el miércoles, fines de semana y días entre semana. Y el in, que es nuestra siguiente preposición, lo vamos a utilizar cuando hacemos referencia a un año. Entonces, por ejemplo,
en 1990, cuando hacemos referencia a un determinado mes del año o algunos momentos del día, como la mañana, la tarde y la noche. Entonces, por aquí nos relacionan esas preposiciones de tiempo ya incluidas dentro de una oración. Y recordemos que en este material de formación adicionalmente nos presentan vocabulario relacionado con los adverbios de frecuencia. En este caso, los adverbios de frecuencia son unas palabras, son unas expresiones que nos permiten complementar esas oraciones en presente simple, porque no solamente vamos a decir yo trabajo, sino yo trabajo siempre, yo trabajo algunas veces. Entonces ahí vamos a indicar la periodicidad con la que nosotros realizamos una determinada acción. En el material de formación nos presentan esos adverbios de frecuencia de manera ordinal. Entonces, donde nos presentan desde esa frecuencia que es el 100%, es decir, que siempre se realiza esa acción, que se diría always, hasta donde la frecuencia es el 0%, es decir, nunca nosotros realizamos esa acción. Entonces, por ejemplo, acá nos indican que los adverbios de frecuencia van a ir entre el sujeto y el verbo en su forma base. ¿Listo? Y finalmente nos cuentan reglas de pronunciación para que nosotros practiquemos esa fonética de los sustantivos. Ahora, después de ello, les voy a mostrar. Aparecen unos ejercicios de contextualización. Los ejercicios de contextualización son ejercicios que nos permiten autoevaluarnos, pero no es que sean calificables, ¿listo? Entonces, en algunas ocasiones me han enviado estos ejercicios de contextualización como si fuera el desarrollo de las evidencias, y no es así, ¿listo? Las evidencias que son calificables son las que nos aparecen aquí en el botón de evidencias. Entonces, ingresamos a evidencias y recordemos que para esta actividad de aprendizaje número 2 son 3. Entonces, la primera es Daily Routines. Entonces, para ello, vamos a descargar este archivo en donde nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí lo que nos dicen es, basado en la rutina de Sarah Anderson, que es la rutina que nos presentan aquí en el material de formación, esta que tenemos aquí, vamos a tener en cuenta esa rutina para poder tener una idea de cómo podríamos describir nuestra propia rutina. Entonces, como les había comentado, la idea es que grabemos un audio en donde podamos mencionar al menos 15 actividades diferentes que realizamos en un determinado día. Entonces ya sabemos que lo podemos grabar a través del computador, a través del celular. Si por ejemplo necesitamos convertir los archivos, entonces en Google buscamos convertidor de audios. Ingresamos a una página y aquí entonces podemos subir los archivos que necesitamos cambiar el formato. Elegimos aquí el formato que deseamos, que es .mp3, y damos clic en convertir. O hay otra forma muy buena que es grabar los audios en línea. Para eso les recomiendo esta página que se llama Buckaroo. Entonces nosotros ingresamos a ese enlace y aquí nos aparece de una vez el botón para empezar a grabar. Cuando nosotros ya tengamos listo esa grabación, compartimos el enlace y esa es otra manera que tenemos para poder enviar los audios. Entonces, cuando ya tengamos el desarrollo de esta evidencia, entonces lo que hacemos es, aquí donde estaban las instrucciones, bajamos y damos clic en ver evidencia. En ver evidencia nos aparece una nueva pestaña y es allí donde nosotros podemos adjuntar ese archivo que deseamos agregar. Cuando ya el archivo esté adjunto, damos clic en contestar y ya nos queda cargada la evidencia. Algo para complementar, todas las evidencias deben quedar grabadas o deben quedar cargadas en la plataforma. Yo no se las puedo recibir por correo electrónico, no se las puedo recibir por el chat, porque por temas de auditoría todo debe manejarse a través de la plataforma. Segunda evidencia, nos vamos para la actividad interactiva. Entonces, para las actividades interactivas, vamos a dar clic aquí donde dice ver score y con ello nos va a cargar una nueva página en donde nosotros vamos a poder encontrar y donde vamos a poder jugar
esa actividad que nos tiene diseñada la plataforma. Entonces, fíjense que en algunas ocasiones toma unos segundos adicionales en cargar la actividad. Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? Que nosotros vayamos viendo qué parte de la habitación está subrayada. Entonces, por ejemplo, si es la cama, si es la nevera, si es el cepillo de dientes, etcétera. Y de acuerdo a esa parte de la habitación que esté subrayada, entonces nosotros poder armar las oraciones. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, nos aparece la cama, damos clic sobre ella y nos aparecen las columnas para que nosotros podamos completar la información. Entonces, así vamos a realizar hasta que finalicemos la actividad. Y ya para la última actividad, entonces nosotros vamos a descargar este archivo en Word. En este archivo en Word es donde nosotros vamos a encontrar la rutina de Scott, que es este texto que podemos ver acá. Y posterior a ello, entonces vamos a escribir esas 6 oraciones en estos espacios. Cuando ya la tengamos diligenciada, entonces la grabamos, nos acordamos dónde quedó ese archivo que nosotros diligenciamos y de nuevo vamos aquí donde dice ver evidencia y la adjuntamos. Ya para finalizar, entonces recordemos que tenemos aquí el botón de sesiones en línea, la carpeta en donde vamos a encontrar, por ejemplo, las grabaciones a estas sesiones en línea. Y ya en nuestra tercera actividad, entonces, que es nuestra próxima unidad, vamos a abordar el tema de descripción de lugares. El resultado de aprendizaje de esta tercera unidad es el de describir lugares con la estructura, vocabulario y contexto requeridos. Y para ello vamos a estudiar el material de formación que se llama El lugar donde vivo, The Place Where I Live. De esta manera finalizaría mi presentación y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Profe, buenos días. Habla Juan Carlos Morales. Profe, esa clase usted nos la comparte ahorita, el link de Sí, esa clase. claro, sí, señor, correcto. Apenas me genere la grabación y apenas ya se pueda visualizar en línea, yo se las comparto, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, señor, con todo gusto. De pronto Teacher, good morning. Sí, señor, muy buenos días. Profe, buenos días. La pregunta es, ¿la actividad 2 tenemos plazo de entregarla hasta cuándo? Hasta el próximo lunes, según el cronograma. Pero recuerda listo. que nosotros podemos aceptar entregas tempranas y entregas tardías. No hay ningún inconveniente. Listo, teacher, muy amable. Te agradezco. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, profesora, buenos días. Jorge Muy buenos Hernández días, de Melgar. sí, señor. Profe, la verdad, nosotros ingresamos hoy con mi esposa y estaríamos ya mirando la unidad 1 y mirando de paso la unidad 2. O sea, nos toca trabajar doble, rápido, Perfecto, sí, para poderle señor. cumplir a usted. Sí, señor, no hay ningún inconveniente. Todas las evidencias de la actividad 1 siguen disponibles, no hay ningún problema. Ok, profe, muchas gracias. Señor, entonces mucho ánimo y bienvenidos a nuestra formación. Buenos días. Muy buenos días. Profesora, en el caso mío aún todavía el SENA de la plataforma no ha enviado la notificación de matriculado. Ahí en ese caso, como nosotros no hemos podido ingresar para iniciar, ¿qué podemos hacer? Ya todas las personas a las que les está llegando comunicaciones de parte mía es porque están matriculadas en la formación. O sea, si a ti te están llegando los correos de los anuncios y demás, es porque estás matriculado en la formación. Pero yo entro a la plataforma y no encuentro nada, entro a todo normal. Entonces, porfa, si quieres, envíame los pantallazos y si algo sucede con tu usuario, se reporta a Saba. Pero ya está matriculado. Gracias, profesor. Bueno, señor, con mucho gusto. ¿Tenemos alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días, Gisela Buenos Parra. días. Profe, lo que pasa es que tengo una duda frente a algo de la actividad 1 que supongo que va a ser algo que se va a seguir usando y son las actividades interactivas del Scrum. Esas Sí, actividades, yo hice la primera, ¿sí? No me aparecía en plataforma. Bueno, varias actividades, las 3 actividades, ninguna me aparecía en la plataforma, pero ya
me apareció su respuesta, su comentario, que fue aprobado, bueno. Pero en el tema del Scrum, ¿cómo hacemos, o sea, para saber realmente que ya se terminó? Usted nos dice que en las actividades multimedia, por así decirlo, las que hacemos en línea con la plataforma, debemos asegurarnos antes de salir que realmente la terminamos, pues porque si no nos van a caer los intentos que nos den, en este caso eran 4 fallidos. Yo todavía no sé si me quedaron fallidos o no, porque apenas ayer volví a hacer otro, pero es que nos daban en esa actividad, en esa primera actividad, nos daban el completar la información para que nos pudieran generar el número y seguía como una siguiente pantalla con la misma imagen del parque, pero en ningún momento nos decía finalizó la actividad. ¿Cómo hacemos para saber que la actividad Normalmente finalizó? aparece un pantallazo en blanco o nos aparece, por ejemplo, un mensaje como de well done o keep it doing o algo así. Ah, ok. Ese mensaje